Shalom a todos mis amados hermanos. Vamos en esta noche a profundizar en una de las más grandes profecías que aparece en el libro de Jeremías, capítulo 31, y es con relación al nuevo pacto. El nuevo pacto no es una cita que aparezca en el Brit Hadashah, que muchos lo entienden de esa manera, ¿no? El nuevo pacto como algo del Nuevo Testamento y no algo del Viejo Testamento, como dice la cristiandad. Brit Hadashah no es algo que aparece en el Nuevo Pacto. Brit Hadashah es algo que aparece en el Antiguo Pacto, en el Pacto del Sinaí. Y pues es una profecía dada cientos de años antes de venir el Mashiach, registrada en el Tanaj, registrada en el canon hebreo de las Escrituras, conocido como Antiguo Testamento. Imagínense el Antiguo Testamento, el Tanaj. Cuando hablamos del Tanaj para los nuevos, el Tanaj es un acróstico. En Israel pues acostumbramos a tener muchos acrósticos para acortar las frases, y Tanaj se refiere a Torah, Nevin y Ketuvim, que son el principal contenido de toda la escritura hebrea, ¿no? La Torah, los 5 libros de Moshe, la Torah, los Nevin, los profetas y los otros escritos, los Ketuvim. Entonces a todo esto se le llama Tanaj. El cristianismo lo conoce como el Antiguo Testamento. Y no es algo que aparece en el Nuevo Pacto, sino en el capítulo 31 del libro del profeta Yirmiyahu, del profeta Jeremías. ¿Y por qué un nuevo pacto? ¿Por qué el Eterno está hablando de este nuevo pacto aquí? Pues porque a través del profeta Yirmiyahu el Eterno está diciendo que dado que el pueblo de Israel no cumplió con el pacto que Elohim hizo con ellos en el Sinaí, Él hará un nuevo pacto, diferente al pacto del Sinaí. Este nuevo pacto no significa que Elohim descartara a su pueblo. El nuevo pacto se hizo ante todo con Israel y con Yehuda. Pero no para ahí. De ahí en adelante al resto del mundo que lo abrace. O sea, es un pacto también abierto, aunque es con la casa de Israel y con la casa de Yehuda. Pues también vemos que los gentiles también, si abrazan el pacto, pues también pueden entrar en él, de tal manera que también pueden agregarse pues a la misma nación, a la nación de los pactos. Entonces, este pacto que aparece en el Tanaj, en Jeremías 31, desde el 31 hasta el 34, dice: aquí está, los días vienen, dice Adonai, cuando haré un nuevo pacto, cuando haré un Brit Hadashah con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, porque ellos por su parte violaron mi pacto. A pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Adonai. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Adonai. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Adonai y ellos serán mi pueblo. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero miembro de la congregación ni a su hermano, diciendo: conoce a Adonai, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta el más grande, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados.
Entonces, lo primero que necesitamos entender que este nuevo pacto fue profetizado en el Tanaj, en las escrituras hebreas, y lo que el Eterno le dijo es muy importante, lo que el Eterno está diciendo a través de Yirmiyahu. Los días vienen, dice Adonai, cuando haré un Brit Hadashah con la casa de Israel y con la casa de Yehuda. Este término Brit Hadashah necesitamos entenderlo bien porque es el centro de esta profecía. Y es en sí la profecía de un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehuda. Hoy muchos enseñan que esto es el pacto renovado. Y pues uno ve cantidad de mensajes con respecto a el pacto renovado, pero no hay tal, hay un nuevo pacto. Y la palabra para nuevo es la palabra Hadash. Hadash. Brit es nuevo, Brit es pacto y Hadash es nuevo, es la palabra nuevo del hebreo. No renovado, nuevo. Y esta misma palabra Hadash pues aparece en otras partes de la escritura, no como pacto, pero aparece la palabra Hadash como nuevo. Como por ejemplo Levítico, y si usted tiene ahí su escritura, pues me va a acompañar. Levítico 23:16. En este verso aparece la palabra Hadash. Y dice, hasta el día siguiente del séptimo Shabbat, contaréis 50 días y entonces presentarán una ofrenda de grano Hadash a Adonai. Una ofrenda de grano nuevo a Adonai. Presentarán una ofrenda de grano nuevo y aquí aparece la palabra Hadash, traducida de una manera correcta, traducida como nuevo, porque ese es el significado correcto. En Números 28:26, Bamidbar 28:26, dice, en el día de los primeros frutos, cuando traigan una Hadash ofrenda, una nueva ofrenda de grano a Adonai, en su fiesta de Shavuot tendrán una convocación Kadosh, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Si ven en este verso, otra vez aparece la palabra Hadash y es traducida correctamente. Traigan una ofrenda nueva de grano, una nueva ofrenda de grano, Hadash. Es para verificar que la palabra Hadash significa eso, lo que dicen los diccionarios hebreos, nuevo. Devarim 24:25. A ver, Josué 15:37. Vamos a revisar algunos. Son como unos 18 versos que aparecen con la palabra Hadash para que confirmemos que eso es lo que está escrito. En Josué está en Primera de Samuel 6:7. Primera de Samuel 6:7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volverlas detrás de ellas sus becerros a casa. Haced pues ahora un carro nuevo. Cada vez que aparece este término nuevo, pues es la traducción de la palabra Hadash. Haced ahora pues un carro nuevo, y aquí está traducido de manera correcta.
Segunda de Samuel 21:16 dice: Yisbi Benov intentó matar a David, era descendiente de Rafab, un gigante. Su lanza de bronce pesaba 300 sekalín, 70 libras, y llevaba una armadura nueva. En todas estas porciones donde se ha traducido la palabra Hadash, se ha traducido como nueva. Y es correcto. Y cuando llegan a Yirmiyahu 31:31, la traducen como renovado. Error, porque no es pacto renovado, es un nuevo pacto. Y les voy a pasar el listado aquí por el chat, pues para que ustedes lo puedan revisar, todos estos versos, pues para poder avanzar. ¿Dónde aparece? En esta serie de versos que les pongo ahí en el chat, aparece la palabra nuevo, que es la misma palabra que aparece aquí en Yirmiyahu, capítulo 31 al 34. Ya teniendo en claro esto, que el Eterno lo que está hablando es de algo nuevo, y como él dice en el 32, no será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraín, porque ellos por su parte violaron mi pacto, rompieron, quebrantaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Adonai. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Adonai. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Adonai y ellos serán mi pueblo. El cumplimiento de esta profecía está en 1 Corintios 11, 23, 26, en el Brit Hadashah. Y aquí escribe Shaul, inspirado por el Ruach del Eterno: porque lo que he recibido del Adón es lo que les enseño a ustedes, que el Adón Yeshua, en la noche que fue traicionado, tomó pan, lejem. Después que había pronunciado la verajá, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto efectuado por mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Por tanto, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Adón hasta que él venga. Esto fue lo que hizo el Mashiach la noche que celebró el Seder de Pesach con sus discípulos. Dice el Brit Hadashah en el libro de Mateo que se reunió esa noche para celebrar el Seder de Pesach, no la cena o no la santa cena, como enseña el cristianismo, pues porque no había nada cristiano ni católico que celebrar, pues era una fiesta judía, era la fiesta de Pesach, y en la fiesta de Pesach celebramos es el Seder de Pesach. Y por eso aquí Shaul está explicando qué fue lo que pasó esa noche, que se cumplió esta profecía. Porque lo que he recibido del Adón es lo que les enseño a ustedes.
que el Adón Yeshua en la noche que fue traicionado, tomó pan en ese ceder de Pesaj, en ese orden de la celebración de Pesaj, y después de que tomó el pan, pues pronunció la verajá y lo partió, y ahí él proclamó: este es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Dice aquí Matitiyahu, hablando de esa noche, el Ben Adán morirá así como lo dice el Tanaj, pero ay del hombre por el cual el Ben Adán es traicionado. Mejor hubiera sido para él nunca haber nacido. Y Judá, el que estaba traicionando, preguntó: seguramente, Rabí, tú no quieres decir que yo soy. Él respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Yeshua tomó un pedazo de lejen, pronunció una verajá, lo partió, lo dio a sus talmidín y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. También tomó una copa de vino, pronunció una verajá, la dio a ellos diciendo: todos ustedes beban de esta copa, pues esta es mi sangre del Brit Hadashah, mi sangre derramada a favor de muchos para expiación, para capar de los pecados. Yeshua tomó la copa, hizo la bendición, la dio a ellos y les dijo: beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del Brit Hadashah. Esta es la sangre del Brit Hadashah. Todo pacto es ratificado con sangre, y este nuevo pacto está siendo ratificado con la sangre del Mashiach, que será derramada en razón de la comunidad de Israel para expiación de las iniquidades. Estoy leyendo el texto de la Biblia Torah Viviente. ¿Por qué? Porque el pacto es con Israel, como está diciendo el profeta Yirmiyahu. Aquí aparece un término Harabim para referirse a la comunidad de Israel. Los muchos, y no simplemente muchos, los muchos de Israel, con los cuales pues el Brit Hadashah, que está él estableciendo aquí en Yirmiyahu 31, pues fue claro: será con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Y al decir aquí esta frase Harabim, la cual realizó Yeshua en la cena de Pesaj por medio de su sangre. Y finalizó diciendo: y os digo que desde ahora jamás beberé de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En el libro de Hebreos capítulo 8, 7:13, porque si el primer pacto hubiera sido impecable, no hubiera sido necesario un segundo, porque Adonai sí halló faltas y dice: miren, vienen días, dice Adonai, cuando estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehuda. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, porque ellos por su parte no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo por mi parte desistí de preocuparme con ellos, dice Adonai, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Adonai: pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos ni a sus hermanos diciendo: conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque los limpiaré de sus transgresiones a la Torah y nunca más me acordaré de sus pecados. Por lo que él ha dicho un nuevo pacto, pues el primero se ha vuelto viejo y lo que es antiguo y obsoleto está en camino a desaparecer completamente. Esto es lo que dice el libro de Hebreos, donde vuelve a hablar de este pacto. Entonces, como vemos,
Esta cita que habla del Brit Hadashah, del nuevo pacto, es una profecía dada cientos de años por el profeta Irmiyahu, registrada en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, aquí en el capítulo 31 de este profeta. ¿Y por qué hubo necesidad de hacer esto? Pues porque el pueblo de Israel no cumplió con el pacto que Elohim hizo con ellos en el Sinaí. Él hará un nuevo pacto diferente al pacto del Sinaí. Y este nuevo pacto no significa que Elohim haya descartado a Israel. Pues por el contrario, este pacto lo atrae. Y este nuevo pacto, pues otra vez el Eterno lo hace con la casa de Israel y con la casa de Yehuda. O sea, nosotros somos llamados a apoderarnos de este pacto en la sangre y en el cuerpo del Mashiach. Y lógicamente, pues del resto del mundo, todo aquel que hace Teshuvah y cree en el Mashiach de Israel, en el Mashiach judío. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí con respecto a este pacto? Todo pacto viene con leyes, viene con regulaciones. Todo pacto viene con condiciones. Y el pacto del Sinaí vino con mandamientos. Normalmente, una parte del pueblo dice que 613, otros dicen que pueden ser mucho más, otros que menos. Lo cierto es que el pacto del Sinaí viene con un paquete de mandamientos. Este contrato, este pacto, esta alianza que Elohim hizo con Israel en el monte Sinaí, el pueblo de Israel la rompió. Todo el pueblo de Israel rompió este pacto. Y los mandamientos, pues, de este pacto no se guardaron. Y Elohim, en su gesed, en su bondad, en su amor, él promete aquí a través del profeta Irmiyahu hacer un nuevo pacto, hacer un nuevo contrato, hacer una nueva alianza. Y este nuevo pacto, este Brit Hadashah, es uno entre muchos pactos que aparecen en el Tanaj, porque en el Tanaj también aparece no solamente el pacto del Sinaí, aparece el pacto con Noah, aparece el pacto con Abraham, aparece el pacto con David y otros pactos que se registran en todo el Tanaj. Ahora, el nuevo pacto que profetizó el profeta Irmiyahu es el final. Y todos los demás pactos apuntan hacia este nuevo pacto. Entonces, ¿por qué hubo la necesidad de un nuevo pacto? Recuerden que nuestro Elohim, Él es un Elohim de pactos. Él se mueve por medio de los pactos que Él hace con su pueblo. Pero ¿por qué surge esta necesidad? Elohim prometió en el pacto del Sinaí que nunca rompería el pacto. De su lado nunca rompería el pacto. Pero el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel no cumplió con su parte. Y no una y otra vez el pueblo de Israel siempre falló al Eterno. No cumplieron con su parte del pacto. Hoy pueden decir, no, sí cumplimos. No, Israel no cumplió. Se puede leer docenas y docenas de pasuquín, de versos, donde Elohim reprende al pueblo por no guardar el pacto. Como por ejemplo, Devarim 31, 15 al 16. Deuteronomio 31, 15, 16. Adonai se apareció en el Mishkan del testimonio en una columna de nube. La columna de nube se estacionó encima de la entrada del Mishkan. Adonai dijo a Moshe: tú estás al dormir con tus padres. Este pueblo se levantará
y se ofrecerá como prostitutas a dioses extraños de la tierra donde están yendo. Cuando ellos vean esos dioses, ellos me abandonarán a mí y romperán mi pacto, el cual yo hice con ellos. En el libro de Shoftim, Jueces 2:20, así que la ira de Adonai se encendió contra Israel. Él dijo, a causa de que esta nación viola mi pacto, el cual ordené a sus padres obedecer, y no prestan atención a lo que yo digo. 3:7 aquí mismo de Jueces. Por tanto, los hijos de Israel hicieron lo maldito a los ojos de Adonai. Se olvidaron de Adonai su Elohim y sirvieron a los Balaín y Asherín. Melajín Aleph en Primera de Reyes 1, Primera de Reyes 19:14, él respondió, yo he sido muy celoso por Adonai a Elión, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, quebrado tus altares y matado a tus profetas con la espada. Ahora yo soy el único que queda, y están tras de mí para matarme también. Isaías 24:5. La tierra yace profanada, contaminada, por razón de sus habitantes, porque transgredieron la Torá, violaron el estatuto y rompieron el pacto eterno. Jeremías 11:10. Ellos han regresado a las iniquidades de sus padres, quienes rehusaron oír mis palabras y han ido tras otros dioses para servirles. La casa de Israel y la casa de Yehuda han roto mi pacto, el cual yo hice con sus padres. La casa de Israel y la casa de Yehuda han roto mi pacto, el cual yo hice con sus padres. Daniel 9, 10 y 11. No escuchamos la voz de Adonai nuestro Elohim para caminar en sus leyes, las cuales él puso delante de nosotros por las manos de sus siervos los profetas. Además, todo Israel ha transgredido tu Torá y ha rehusado escuchar tu voz. Por lo tanto, la maldición ha venido sobre nosotros y el juramento escrito en la Torá de Moshe, el siervo de Adonai, porque hemos pecado contra él. Y podemos revisar muchos más porciones del Tanaj donde habla una y otra vez el Eterno que Israel y la casa de Yehudá rompieron el pacto que él había establecido. Y si se rompió este pacto, es necesario este nuevo pacto. Y por eso está diciendo en el libro de Jeremías, aquí está, los días vienen, dice Adonai, cuando haré un Brit Hadashah, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No será como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, porque ellos por su parte violaron mi pacto. De parte del pueblo el pacto fue violado, a pesar de que yo, por mi parte, fui esposo para ellos. O sea, el Eterno siempre se mantuvo fiel, pero el pueblo se convirtió en un pueblo infiel. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Adonai. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Adonai y ellos serán mi pueblo. Ahora necesitamos entender entonces cuál es la diferencia entre este pacto que ya se había hecho con Israel, el cual Israel lo quebrantó. ¿Cuál es la diferencia entre el pacto de Sinaí y el nuevo pacto?
El pacto del Sinaí era un pacto nacional colectivo, era un pacto de toda la nación. Mientras que el nuevo pacto no es solo para la nación, sino que es personal entre el hombre y Elohim. Esta vez no se recibió en forma escrita en tablas de piedra, como el pacto del Sinaí, sino que cada persona que hace Teshuvah, cada persona que se vuelve al Eterno, por medio del sacrificio del Mashiach, por medio de esta sangre del nuevo pacto, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno, pues escribe en el corazón de cada hombre y de cada mujer su Torah para que ande conforme a este nuevo pacto. Y Jeremías 31:34 dice: ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero miembro de la congregación, ni a su hermano. Conoce a Adonai, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta el más grande, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando se estableció el pacto en el Sinaí con toda la nación de Israel, cada mujer y cada hombre no tenía acceso directo a Elohim. No tenía. Sino que cada uno dependía de los mediadores, cada uno dependía del servicio sacerdotal, de los Kohanim que se habían establecido como mediadores. Si alguien quería tener un encuentro con el Eterno, directo no podía, o sea, no es parte de este pacto del Sinaí, sino que tenía que buscar a un Cohen para poderse acercar al Eterno. Estos Kohanim eran los intermediarios del pueblo. Toda la casa de Leví y todos los Kohanim de la casa de Leví y todos los levitas, ellos eran los intermediarios del pueblo que continuamente traían sacrificios por los pecados del pueblo. Ahora, dentro del Brit Hadashah, dentro de este nuevo pacto, todos tenemos acceso directo a Elohim. Todos. Niños, pequeños, adultos, mujeres, hombres, Yehudí, Goim. Eso es lo que está diciendo aquí el verso 34. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero. ¿Por qué? Porque ya no hay un mediador, ya no hay mediadores en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero miembro de la congregación ni a su hermano. Conoce a Adonai. Ya esa clase mediadora pues era del pacto del Sinaí. Porque todos me conocerán, todos me conocerán. Ahora en el nuevo pacto, por medio de la sangre del Mashiach, por medio del cuerpo del Mashiach, por medio de su sacrificio, todos tenemos acceso directo al Eterno. Todos me conocerán. No importa si usted es pequeño, si usted es un niño, si usted es un joven, si usted es un adulto, si usted es un anciano, si es un extranjero. Desde el menor de ellos hasta el más grande, todos tenemos ahora acceso directo al Eterno, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. En el capítulo 31, en esta última parte del verso 34, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es parte del nuevo pacto. Si nosotros vemos en el antiguo pacto, pues no teníamos esta bendición. ¿Por qué? Porque los pecados eran solamente cubiertos y cada año otra vez se hacía memoria de los pecados. Ahora, en el nuevo pacto, mire la grandeza del nuevo pacto. Nuestros pecados son perdonados eternamente y para siempre cuando los confesamos y nos apartamos, y nunca más, dice, me acordaré. Todo queda totalmente borrado por la sangre del Mashiach. Y esta es la bendición que tenemos
de este sacrificio único y eterno realizado por el Mashiach. Ahora, nosotros como pueblo de Elohim podemos entrar en este nuevo pacto, en este Brit Hadashah, a través de la emuná en la obra sacrificial del Mashiach. Podemos nosotros como pueblo entrar directamente a la presencia del Eterno. Usted ya no necesita esta clase mediadora que se estableció anteriormente. Es como el tiempo en que los hijos de Israel estaban en el desierto, preocupados por serpientes venenosas. ¿Recuerdan esa porción de Números 21? Y preocupados y asustados y corriendo detrás de todas estas o delante de todas estas serpientes venenosas. ¿Y qué fue lo que dijo el Eterno ahí? Pues Él los instruyó para que miraran al serpiente de bronce que ordenó a Moshe que pusieran un asta, y todo aquel que mirara hacia la serpiente de bronce, pues inmediatamente era sanado de ese veneno fatal. O sea, estaba mostrando como un adelanto de lo que sería este nuevo pacto, donde ya no se necesita una clase mediadora para que las personas entren en comunión con el Eterno. Esa es la bendición de este nuevo pacto. Debemos mirar al Mashiach, que fue ejecutado, que fue muerto, que fue golpeado, lacerado, que derramó su sangre, y debemos creer en él, debemos creer en este sacrificio. Él tomó sobre sí mismo todo ese veneno maligno que había en cada uno de nosotros para que pudiéramos tener vida, y tener vida es tener su vida, tener su naturaleza, tener su capacidad de vivir como él vivió, tener su ruah mismo en nosotros, porque es parte de este nuevo pacto. Entonces, si vemos el propósito fundamental del nuevo pacto, pues es eso, es el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados, hablando de todas las obras erradas que hemos hecho en la vida, de todos los hechos injustos, de todas las obras malas que hemos hecho en nuestra vida. Pero no solamente el perdón de nuestros pecados, porque también luchamos con una inclinación maligna en nuestro interior. Y en este nuevo pacto, eso también es tratado por medio de que su Torah, su ruach, su vida, pues sea puesta en nosotros, a fin de que haya un cambio en nuestra constitución. El pacto del Sinaí enseña acerca de la santidad de Elohim y sus demandas perfectas. Él es un Elohim Kadosh, y todas las demandas para acercarnos a nuestro Elohim Kadosh, pues también tienen que ser cumplidas. Ahora, en el Brit Hadashah, en este nuevo pacto que él está prometiendo a través del profeta Yirmiyahu y cumplido en el sacrificio del Mashiach, aquí no solamente enseña acerca de cómo es él, sino que nos revela su ahabá, su amor, nos revela su bondad, su gesed, para acercarnos a él. El nuevo pacto refleja la inconmensurable bondad que Elohim demuestra para con su pueblo. O sea, esto es tan grande, esto es inmedible el amor que él revela y refleja y otorga a su pueblo para que nos acerquemos a él a través de su sacrificio. El pueblo no se mantuvo del lado del Eterno. El pueblo del Eterno, el pueblo de los pactos, no se mantuvo del lado del Eterno. Quebrantó el pacto, violó el pacto, se apartó del pacto.
Y estando en esta condición alejada, estando en esta condición como un pueblo que había roto los pactos del Eterno, es ahí, como veíamos anoche, es que fueron 400 años que el Eterno no se pudo comunicar con el pueblo. O sea, el pueblo se había apartado del Eterno y por eso están esos 400 años de silencio entre el profeta Malaquías y Matitiao. El pacto estaba totalmente quebrado. Ahora, 400 años ya habían podido pasar 500, 600, pero el pueblo no estaba haciendo nada por volverse al Eterno. Ahora, después de 400 años fue Elohim, él mismo, quien se manifestó en la persona del Mashiach. Él mismo vino en la persona del Mashiach para llevar todo el peso de los pecados que había cometido el pueblo, de haber quebrantado el pacto, de haber violado la Torah. Y es él el que toma la decisión y es él el que toma la iniciativa de manifestarse en la persona del Mashiach para llevar todo el peso de ambos lados y establecer este nuevo pacto. Permitió que su propio pueblo lo tratara como a un cordero en camino al matadero para ser sacrificado. Imagínense, es que el pueblo hasta la Torah se le había olvidado. Sí, había tradición y había religiosidad y había mucha cosa con la cual él tuvo que enfrentarse, el Mashiach tuvo que enfrentarse. Y debido como a esta ceguera, pues él permitió que su propio pueblo lo tratara como a este cordero camino al matadero para ser sacrificado. En su muerte pagó por los pecados y en su resurrección de entre los muertos dio la victoria sobre la muerte y dio la promesa de la vida eterna. No es solamente que vamos a vivir por la eternidad, no, nos dio la promesa de la vida, o sea, nos dio una nueva vida, la nueva vida del Mashiach, en resurrección, su Ruach. Nuestra constitución era una constitución que quebrantaba continuamente la Torá, o sea, nuestra inclinación pecaminosa nos hacía que sencillamente falláramos continuamente al Eterno. Entonces, en este nuevo pacto también nos da una nueva vida, una nueva constitución, nos hace de nuevo, nos hace una nueva creación, nos da una nueva vida, la vida del Mashiach, que es parte de el contenido de todo este nuevo pacto. En la sangre del Mashiach, en la sangre derramada del Mashiach, por medio de la muerte y resurrección del Mashiach, es que se establece este nuevo pacto. Un pacto que depende únicamente de lo que el Mashiach ha hecho. O sea, aquí el pueblo no hizo absolutamente nada y no podemos hacer absolutamente nada contra este monstruo de naturaleza maligna que tenemos. Depende únicamente de lo que el Mashiach ha hecho, de la obra del Mashiach, y no de los intentos fallidos suyos, y no de sus buenas intenciones, y no de sus buenos deseos. Eso no depende, esto depende únicamente del Mashiach. El Brit Hadashah, el nuevo pacto, no hace la vida más fácil ni más cómoda como muchos creen. Por el contrario, la Torah, que es la enseñanza del Mashiach, lo que hace es que la vida sea mucho más desafiante. Y ahora podemos desafiar prácticamente todo porque tenemos una vida que es igual a la vida del Mashiach, que es la vida del Mashiach, que es la vida del Eterno que ha implantado Él en nosotros. Esta Torah no es como la Torah que se dio en tablas. Esta Torah es esa vida del Eterno que tiene la naturaleza de Él para que nosotros podamos cumplir con este plan del Eterno. Ahora, esto que estamos hablando
Esto lo reconocieron incluso los sabios de nuestro pueblo, los sabios de bendita memoria. Ellos reconocieron esto. En el Talmud, en el tratado Yalhud Shimoni, que es un comentario sobre Isaías 26, los sabios de nuestro pueblo dijeron, en el futuro, el santo se sentará en el jardín del Edén y enseñará. En el futuro, el santo se sentará en el jardín del Edén y enseñará. Y todos los santos se sentarán delante de él. Y el santo se sentará y enseñará una nueva Torá que será dada por el Mashiach. Esto dicen los sabios de nuestro pueblo. El Brit Hadashah no hace las cosas más fáciles. Más bien, la Torá enseñada del Mashiach. Por eso el Brit Hadashah es tan importante. El Brit Hadashah es tan importante. Hablando del contenido del Brit Hadashah, de los escritos del Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque son la enseñanza, son la Torá del Mashiach que hace que la vida sea mucho más desafiante. Él nos lleva a ser personas que desafiamos y que somos intrépidas para servir juntamente con Él. Eso ya decían los sabios, que la Torá enseñada por el Mashiach sería una nueva Torá. En el futuro, el santo se sentará en el jardín del Edén y enseñará, y todos los santos se sentarán delante de él, y el santo se sentará y enseñará una nueva Torá, que será dada por el Mashiach. Eso dice en el Yalhud Shimoni de Isaías 26. El Sheliach Shaul, el apóstol Pablo también escribió en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, en Romanos 5, 20, 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado se percibiera en toda su extensión. Y cuando el pecado aumentó, fue manifestada también la grandeza de la bondad ofrecida. De modo que como el pecado reinó trayendo muerte, así la bondad inmerecida reinará trayendo justicia para que tengamos vida eterna por medio de nuestro Mashiach Yeshua. La ley se introdujo para que el pecado se percibiera en toda su extensión. Usted necesita la Torá por eso. ¿Por qué? Porque la Torá hace que usted perciba el pecado, perciba su naturaleza maligna, perciba su Yerser Hará, lo perciba en toda la extensión de la palabra. Ahora, cuando el pecado aumentó debido a que se conoció que es el pecado, y cuando nos vimos perdidos en medio de todo este basurero de pecado, pues ahí fue manifestada también la grandeza de la bondad ofrecida. De modo que, como el pecado reinó trayendo muerte, así la bondad inmerecida reinará trayendo justicia, para que tengamos vida eterna por medio de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach. Entonces vemos por qué era necesario este nuevo pacto. El propio pueblo de Elohim falló y pecó contra Elohim. ¿Por qué? Porque eso es lo que está registrado en todo el Tanaj. El pueblo de Elohim falló, el pueblo de Elohim pecó. Se rompieron los pactos y el pueblo se alejó del Eterno. Ahora el pueblo no podía volver porque la Torá solamente le iba a mostrar su condición caótica más y más y más. Y no podría pues cumplir los propósitos del Eterno. Cuando el pueblo falló, el pueblo pecó, el pueblo se apartó del Eterno. Hubo estos 400 años de silencio del Eterno y también silencio de profetas, silencio de, o sea, un
un tiempo de oscuridad espiritual de 400 años donde no había ninguna manifestación. Eso demuestra la terrible situación en la que estaba viviendo el pueblo. Pero Elohim, ahí es donde viene a cumplir esta profecía con respecto al nuevo pacto. Él, en su inmensa bondad, en toda la grandeza de lo bueno que es Él, rico en Gesed, pues hizo a alguien que nadie podía hacer, y fue tomar los pecados de todo el pueblo. Tomar y perdonar los pecados de todo el pueblo sobre sí mismo, y así ahora ofrecer acceso gratuito a su reino por medio del Mashiach. Como nos dice el libro de Hebreos, ¿no? Es que ahora tenemos acceso directo y eso tenemos que valorar. Ya no estamos en el pacto antiguo donde necesitábamos intermediarios. Ahora tenemos acceso directo por medio del Mashiach. Tenemos acceso gratuito a su reino por medio del Mashiach. Al solamente confiar en su sangre, al confesar nuestros pecados, al arrepentirnos, al entregar nuestra vida a Él, al reconocer su sacrificio. Estamos llamados a esto, mis hermanos. Estamos llamados a vivir en este nuevo pacto. Y esto nos va a llevar a salir de las religiones. ¿Por qué? Porque las religiones también son como un tipo de intermediarios que se han levantado entre el Eterno y los hombres. Pero en este nuevo pacto, pues todos podemos venir delante de la presencia del Eterno. Todos, por medio de la sangre. Usted solamente confiese que cree en este sacrificio eterno hecho por el Mashiach a su favor, por el derramamiento de su sangre, por su muerte. Y como dice la palabra, pues ahora tenemos acceso. Todos, niños, adultos, mujeres, hombres, Yehudí, israelitas, Goín, el que quiera tiene acceso por medio del sacrificio del Mashiach. Y este es el nuevo pacto que el Eterno hizo con Israel y es el pacto que él hizo con la casa de Yehuda. No como el pacto, como él dijo, no como el pacto que hice con vuestros padres cuando los tomé para sacarlos de la tierra de Misraim, porque ellos violaron ese pacto. Y hoy hay un pacto vigente y eterno, el nuevo pacto. El nuevo pacto por medio del sacrificio, por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, por medio de su nombre, tenemos acceso a todas las bendiciones. Tenemos acceso a la presencia del Eterno, al lugar Kadosh, al trono. Como dice Hebreos, ustedes no se han acercado al monte Sinaí, sino que se han acercado es a la ciudad del Elohim viviente, a la multitud de Malahim, a Yeshua, a este nuevo pacto, a su sangre que habla mucho mejores cosas que la de Abel. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos valorar ese nuevo pacto. No es un pacto renovado, es el nuevo pacto en la sangre del Mashiach, porque el pacto que se hizo con la nación, el Eterno repite muchas veces que lo rompieron y por eso hubo necesidad de este nuevo pacto. Ahora, este nuevo pacto no es para tener licencia para la maldad, no, este pacto es mucho más exigente. Nos lleva a consagrarnos y a vivir con mayor temor delante del Eterno, con mayor compromiso, con mayores desafíos. No crea que el Mashiach muere para hacernos la vida más fácil o más cómoda. Ah, no, ya no hay leyes. No, porque el que me ama mi palabra guardará, dice él. Pero la Torah que nos enseña el Mashiach
las enseñanzas del Mashiach hacen que nuestra vida sea mucho más desafiante. Y aquí es donde nos quiere llevar el Eterno. Que no seamos creyentes flojos, que no seamos creyentes pasivos, sino creyentes desafiantes. Como les leí en el Yalkut Shimoni, que escribieron los sabios de bendita memoria del pueblo, en el futuro el santo se sentará en el jardín del Edén y enseñará. Y todos los santos, los Kedoshim, se sentarán delante de él, y el santo se sentará y enseñará una nueva Torah, que será dada por el Mashiach. Entonces, ¿cuán importante para nosotros? Pues que creemos en el Mashiach, leer todas las palabras del Mashiach. ¿Por qué? Porque es que las palabras del Mashiach nos llevan a ser desafiantes en nuestra emuná. Nos lleva a ser guerreros de esta emuná. Y por eso es que el Mashiach nos ha dado tanta autoridad en su nombre. Porque es que tenemos la mayor riqueza del Eterno en este nuevo pacto. El santo se sentará y enseñará una nueva Torah que será dada por el Mashiach. Y nosotros tenemos escrita esta nueva Torah enseñada por el Mashiach. No solamente en libros, sino que también en nuestros Ruhod, en nuestros espíritus, en nuestro corazón, en nuestra Neshama. Tenemos la vida del Mashiach, que se enfrentó a todo y fue vencedor en todo, y Él quiere que en este nuevo pacto llevarnos también a su misma altura, a su mismo nivel, y por eso nos ha dejado su nombre, la autoridad en su nombre, su sangre, su sacrificio, su resurrección y su vida en este nuevo pacto. Amén, mis amados hermanos. Shalom, y esto es el contenido de lo que es este nuevo pacto profetizado por Yirmiyahu. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עלינו.